A veces, la vida puede romperse en un solo instante. Una llamada inesperada, un diagnóstico sin salida, un accidente, un adiós que no se vio venir. Así comenzó esta historia, con una tarde común que terminó cambiando todo. María Teresa, una mujer creyente, pero agotada, acababa de salir de una consulta médica. Su rostro lo decía todo. El silencio del doctor había sido más fuerte que cualquier palabra. En su informe, una sola frase resaltaba en letras frías: carcinoma invasivo con pronóstico reservado. Tenía cáncer. Avanzado. Agresivo. Sin garantías. María Teresa no lloró de inmediato. Guardó silencio, como quien no quiere aceptar que su mundo se acaba de desmoronar. Caminó sola hasta una banca en un parque. Se sentó. Y ahí, por primera vez en años, sintió que ya no tenía fuerza para luchar. Estaba cansada de la vida. Había perdido a sus padres, no tenía hijos, y los pocos amigos que quedaban ya se habían alejado con el tiempo. Miró al cielo y en voz baja dijo: «Madre, si estás ahí, ayúdame. Yo ya no puedo». No era una oración formal. Era un lamento desde el alma, una súplica sin estructura, pero llena de verdad. Lo que María Teresa no sabía es que esa frase pronunciada en medio del dolor fue escuchada. Porque cuando una madre oye a su hija rendida, no se queda de brazos cruzados, y mucho menos una madre como la Virgen de Guadalupe, que ha demostrado durante siglos que su presencia en México y en el mundo no es solo símbolo, es poder, es consuelo, es refugio. En ese instante de oscuridad, donde el alma se quiebra y la esperanza parece morir, comenzó a gestarse un milagro. Uno que no llegó con luces ni ángeles visibles, pero sí con una serie de hechos tan precisos, tan improbables y tan llenos de ternura, que solo pueden tener un origen: el corazón maternal de la Virgen. Y este es su relato. María Teresa pasó la noche entera sin pegar los ojos. No era solo por el diagnóstico, era por esa sensación profunda de vacío, como si su alma hubiera sido arrancada de su propio cuerpo. El miedo no era a la muerte, era a morir sola. En medio de ese silencio oscuro, volvió a repetir la única frase que sentía sincera: «Virgencita, ayúdame, no me dejes». No tenía fuerza para un rosario, ni siquiera para una oración completa, solo esa frase. Pero la decía con una fe tan pura, tan herida, que el cielo no pudo ignorarla. La Virgen escucha cuando una hija se rompe, y María Teresa estaba rota, sí, pero no sola. En medio de su debilidad, encendió su teléfono, como si su alma, buscando respuestas, la guiara sin saber hacia un video de este canal. Un video como este, una historia, una oración, una voz que hablaba justo de lo que ella necesitaba, que Dios no olvida a los que están cansados. Y fue ahí donde empezó a llorar. No por tristeza, sino porque por primera vez en días sintió que alguien la comprendía, que había otros como ella, que no estaba invisible ante el mundo. Ese momento fue un pequeño milagro, uno de esos que no salen en los periódicos, pero que salvan el alma. Y quizás, ahora mismo, tú estás viviendo algo similar. Por eso quiero compartir algo contigo desde el fondo del corazón. Este canal no es una producción grande, es un rincón de fe, hecho con amor, oración y dedicación. Y si en algún momento, como a María Teresa, este espacio te ha tocado el alma, puedes ayudarnos a seguir consolando, orando y llegando a otros. ¿Cómo? A través del botón Super Gracias, justo debajo de este video. Es un gesto libre, completamente voluntario, pero profundamente valioso. Porque cada aporte, por pequeño que sea, sostiene esta misión de fe. No estás obligado a dar, pero si alguna vez sentiste que este contenido fue como una caricia de Dios para tu corazón, tu gratitud puede multiplicar ese bien para muchos más. Y créeme, eso también es parte del milagro. Esa misma mañana, luego de escuchar aquel video, María Teresa sintió algo diferente. No era una sanación física, ni un cambio radical. Era una paz pequeña, pero real, como una brisa suave después de una tormenta larga. Decidió salir a caminar, más por necesidad que por deseo. Cada paso le dolía, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Pero mientras avanzaba por una calle cualquiera de su barrio,
vio algo que la hizo detenerse. Una pequeña flor, rosa intensa, nacía entre dos losas de concreto. No debía estar ahí. Era improbable. Y sin embargo, estaba. En ese momento, su mente y su corazón entendieron algo profundo. La vida insiste, incluso cuando todo parece hostil. Y la fe, también. Frente a esa flor, recordó las rosas que Juan Diego llevó en su tilma. Aquella señal viva que la Virgen de Guadalupe usó para confirmar su presencia, su amor, su ternura maternal. En el Nican Mopojua, el relato original de las apariciones de Guadalupe, la Virgen le dijo a Juan Diego: ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Y en ese instante, como si esas palabras se hicieran presentes a través del símbolo más sencillo, María Teresa sintió que la Virgen le estaba respondiendo. No con voz audible, sino con un lenguaje más alto, el de los signos celestiales. A partir de ese día, comenzaron a suceder pequeñas casualidades que parecían demasiado perfectas para ser azar. Una vecina que nunca hablaba le tocó el timbre para llevarle pan caliente sin saber por qué. Una enfermera que conocía a un especialista dispuesto a revisar su caso sin costo. Una antigua amiga que la buscó, de repente, después de años sin contacto, justo cuando María Teresa pensaba en llamarla. Y poco a poco, ese diagnóstico fatal comenzó a rodearse de presencia, humanidad y fe. El cáncer seguía ahí, sí, pero algo en ella ya no era el mismo. Su espíritu se estaba levantando, y el milagro ya había comenzado. Los días siguientes no fueron fáciles. El tratamiento era inminente. El cuerpo de María Teresa, frágil por la edad y las emociones, empezaba a sentir los efectos del temor. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía sola. Sentía que alguien la acompañaba en el camino. No lo podía explicar con lógica. Era una presencia suave, amorosa, protectora, como si alguien caminara a su lado en silencio, tomándola de la mano sin que los demás lo notaran. Y aunque aún no podía hablar de milagros visibles, ya podía hablar de consuelo. Y ese consuelo tenía nombre: María, la Virgen de Guadalupe. Cada noche, antes de dormir, María Teresa encendía una veladora frente a una pequeña estampa de la Virgen que guardaba desde niña. Nunca antes había orado con tanta sinceridad. Ya no pedía milagros estruendosos, solo pedía no perder la fe. Y ahí, entre la llama titilante y el aroma del incienso, repetía una frase que se volvió su oración diaria: No me dejes, madre, no me sueltes. Si vas conmigo, puedo con esto. Y en esas palabras sencillas escondía todo su miedo, pero también toda su confianza. Porque a veces, la fe no es tener certezas, sino aprender a apoyarse completamente en el amor incondicional de una madre que nunca falla. Una noche, después de un día especialmente difícil, María Teresa se quedó dormida llorando. Y en ese sueño, vio algo que marcaría un antes y un después. No fue una aparición como las de los santos. Fue algo más íntimo, más tierno. En su sueño, estaba de nuevo sentada en el parque donde recibió su diagnóstico. Pero esta vez, alguien se acercaba lentamente. Una mujer vestida con un manto azul estrellado, con el rostro lleno de dulzura, que le extendía los brazos. No dijo palabra alguna, solo la abrazó. Y en ese abrazo, María Teresa sintió que todo estaba bien, aunque su realidad no hubiera cambiado. Despertó con lágrimas en los ojos, y supo que no estaba imaginando. La Virgen la había visitado, y el milagro estaba en marcha. La mayoría de las personas piensa que un milagro es ver lo imposible suceder. Una curación súbita, una enfermedad que desaparece, un resultado médico que se revierte de forma inexplicable. Pero hay otro tipo de milagro, uno más silencioso, más profundo, más duradero. El milagro de seguir creyendo cuando todo parece perdido. Y eso fue lo que empezó a ocurrirle a María Teresa. Su cáncer no desapareció de inmediato, pero su espíritu, que estaba al borde del colapso, comenzó a levantarse con una fuerza que no venía de ella. Era como si el miedo se hubiera rendido ante la esperanza. Los médicos notaron el cambio, no en las radiografías, sino en su rostro, en su actitud, en su mirada. Ya no era la paciente que llegaba en silencio,
con la cabeza baja. Ahora llegaba con una sonrisa tímida, con palabras amables para las enfermeras, con una pequeña estampa de la Virgen pegada a su carpeta clínica. Cuando le preguntaban por qué estaba tan tranquila, respondía con una sencillez que desconcertaba: «Porque ya no estoy sola. La Virgen de Guadalupe camina conmigo». Y no lo decía como una frase decorativa. Lo decía con la certeza de quien ha sido visitado por el cielo en medio del desierto. En Salmo 34, 18, la Escritura nos recuerda: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esa promesa se cumplía palabra por palabra en la vida de María Teresa, porque en la profundidad de su dolor, Dios se hizo presente a través de su madre. A veces, el milagro no llega como lo esperamos. Llega primero en el alma, y luego se manifiesta en los caminos que solo la fe puede abrir. Y así, mientras los tratamientos continuaban, algo más poderoso estaba ocurriendo. Su corazón se volvía más fuerte que la enfermedad. Habían pasado varias semanas desde que María Teresa comenzó su tratamiento. Cada cita médica era una batalla, y cada día parecía una conquista silenciosa. Pero hubo una mañana que marcó un punto de inflexión. Ese día, al llegar a la clínica, notó algo distinto en el ambiente. Las enfermeras, normalmente apuradas, la saludaban con una calidez inusual, y el oncólogo, un hombre serio y poco expresivo, la miró con sorpresa apenas abrió su expediente. Después de unos segundos de silencio, solo pudo decir: «Esto no es común». Los estudios más recientes mostraban una desaceleración significativa del crecimiento tumoral. La masa que en un principio se había descrito como altamente invasiva, había comenzado a reducir su tamaño de manera inesperada. No era una remisión completa, pero sí una mejora que no podía explicarse por el protocolo médico solo. El doctor, incrédulo pero honesto, lo reconoció. «No quiero dar falsas esperanzas, pero lo que vemos no concuerda con lo que proyectamos hace un mes». María Teresa no necesitó más. No discutió, no exigió explicaciones. Simplemente cerró los ojos, sonrió y en voz baja dijo: «Gracias, Virgencita». En Lucas 1:37, el ángel Gabriel le dijo a María: «Porque nada hay imposible para Dios». Esa promesa, dicha hace más de 2000 años, se cumplía una vez más, no en un templo lleno de fieles, sino en una sala de hospital, en el alma de una mujer que ya no esperaba nada, y que, por eso mismo, recibió más de lo que imaginaba. Porque cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y te abandonas en manos de Dios, a través del corazón maternal de María, los milagros comienzan a florecer donde antes solo había miedo. Y en ese momento, María Teresa supo que algo más grande estaba ocurriendo. No solo estaba sanando su cuerpo, estaba renaciendo su vida. El cuerpo de María Teresa comenzaba a responder: «Sí», pero lo más asombroso no era lo que mostraban los exámenes, era lo que brotaba de su interior. Su manera de hablar, de mirar, de agradecer, había cambiado. Ya no era la mujer derrotada que escuchó el diagnóstico aquel día, ni la que se sentó sola en un parque con el corazón en ruinas. Algo dentro de ella se había encendido, como una llama nueva, suave pero firme. La Virgen no solo había tocado su salud, había tocado su historia. Y esa transformación no tiene estadísticas médicas, pero sí frutos visibles. Comenzó a frecuentar la parroquia cercana a su casa, no como antes, por costumbre o culpa, sino con deseo profundo de encontrarse con Dios. Rezaba el rosario cada tarde, no para pedir algo, sino para agradecer. Su fe se volvió activa, viva, consciente. Incluso los vecinos lo notaban. Una de ellas, que apenas la conocía, se le acercó un día y le dijo: «Señora, usted brilla distinto. ¿Qué le pasó?». Y María Teresa, sin dudar, le respondió: «La Virgen me abrazó cuando nadie más lo hizo». Esa fue su explicación, y no necesitaba otra. En 2 Corintios 5:17, San Pablo escribe: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esa palabra se hacía realidad en ella. Su pasado ya no la definía. Su diagnóstico ya no la controlaba. Había encontrado nueva vida en medio de su prueba. Y eso, para quienes tienen fe, es una señal clarísima de que el milagro ya había sido concedido.
porque cuando un alma resucita, todo lo demás puede empezar a transformarse también. María Teresa ya no caminaba como una enferma, sino como alguien que había descubierto un propósito. Aunque el tratamiento continuaba, su corazón se llenaba de un nuevo deseo: consolar a otros. Lo que antes fue un proceso solitario, ahora se transformaba en misión. Empezó a visitar la sala de espera de oncología no solo como paciente, sino como compañía. Llevaba palabras, estampas, pequeños rosarios bendecidos. A cada persona que encontraba le decía con ternura: «La Virgen no me soltó, y tampoco te va a soltar a ti». Y en esos ojos cansados que la escuchaban, empezaba a encenderse una chispa que ella conocía muy bien: la esperanza. Un día, mientras tomaba un café en la sala común de la clínica, una joven lloraba en silencio con una carpeta médica en sus manos. María Teresa se acercó sin invadirla. Se sentó a su lado y le ofreció un pañuelo. La muchacha la miró con los ojos rojos y dijo: «Me acaban de decir que tengo lo mismo que usted tenía hace unos meses. ¿Cómo lo soportó?». María Teresa no respondió con fórmulas, ni con teología. Solo dijo: «No lo soporté sola. La Virgencita de Guadalupe me sostuvo cada día». Y al decirlo, su voz tembló, pero no por miedo, sino por gratitud. Porque cuando has sido tocado por el amor de Dios a través de su madre, las palabras se vuelven verdad vivida. En Apocalipsis 12:1 leemos: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer es María, y esa presencia gloriosa no es solo un símbolo, es una realidad que se manifiesta donde hay fe sincera». María Teresa se había convertido, sin darse cuenta, en una señal viva de ese amor maternal que no abandona. El milagro que empezó en ella ya comenzaba a multiplicarse, porque cuando una vida es sanada por Dios, no se guarda, se comparte. Lo más impactante de un milagro verdadero no es solo el cambio en una vida, sino cómo ese cambio toca otras vidas. María Teresa empezó a notar que su testimonio provocaba algo más grande que ella. Despertaba fe. Lo que había comenzado como una súplica desesperada en una banca, ahora era un fuego que se encendía en los corazones de otros. Personas que no rezaban comenzaron a hacerlo. Gente que había perdido la esperanza volvió a mirar al cielo. En el hospital, enfermos que no se hablaban empezaron a compartir entre ellos frases de aliento, pequeñas estampas, promesas de oración. Había nacido una pequeña comunidad de consuelo, sin nombre, sin programa, sin líder, solo fe. Una tarde, una enfermera se le acercó y le confesó algo que la conmovió profundamente. «Sabe, yo me estaba alejando de Dios. Había visto tanta tristeza aquí que empecé a dudar. Pero al verla a usted, tan tranquila, tan llena de paz, empecé a rezar otra vez. Usted me hizo volver a creer». María Teresa no sabía qué decir. Solo respondió: «Yo no hice nada. Fue la Virgen. Ella lo hace todo. Solo necesita que uno le diga sí». Y en ese instante entendió que su milagro no era solo personal. Era una herramienta de Dios para sanar otras almas también. En 2 Corintios 1:4, San Pablo nos revela un principio poderoso. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que recibimos de Él, podamos consolar a otros. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. La Virgen no solo había salvado a María Teresa del abismo, la había transformado en puente de misericordia para otros. Y eso, más allá de los reportes médicos o los resultados visibles, es el mayor signo de un milagro auténtico, cuando el amor recibido se convierte en amor entregado. Con el paso de los meses, María Teresa siguió visitando al hospital. Los médicos, que al principio hablaban en términos reservados, ahora usaban palabras como remisión, estabilidad y respuesta favorable al tratamiento. Para muchos, aquello podía atribuirse a una combinación de factores clínicos, pero para ella, el verdadero tratamiento había sido espiritual, porque antes de que su cuerpo mejorara, su alma ya había sido restaurada. Y cuando el alma sana, todo el ser empieza a florecer, aún en medio del dolor. Curiosamente, cuando los análisis empezaron a mejorar, María Teresa ya no vivía pendiente de ellos.
Iba a sus citas con calma, agradecida, pero sin ansiedad. Ya no necesitaba un papel que confirmara su esperanza, porque su fe no dependía del diagnóstico. Había aprendido a vivir confiando, no en los resultados, sino en la compañía divina. Si la Virgencita me quiere llevar, estoy lista. Y si me deja aquí, seguiré sirviendo, decía con dulzura a quienes le preguntaban por su pronóstico. Y esa serenidad era más poderosa que cualquier tratamiento, porque quien se sabe en manos de Dios no teme lo que venga. En Romanos 8:28 se nos da una promesa eterna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa verdad no significa que todo será fácil, sino que todo, aún lo más doloroso, puede ser transformado en bendición si se vive con fe. María Teresa ya no era la misma mujer de antes. La enfermedad había sido real, sí, pero también lo fue el milagro. No solo porque su cuerpo mejoraba, sino porque su historia se había convertido en una alabanza viva. Y todo comenzó con una oración sencilla, una súplica dicha en voz baja: Virgencita, no me dejes sola. María Teresa ya no vivía contando los días por miedo, sino celebrando cada jornada como un regalo inesperado. Su despertar diario se convirtió en oración, un gracias susurrado al cielo antes de abrir los ojos. Cada comida sencilla, cada conversación, cada paso sin dolor, era motivo de gratitud. Y en el centro de esa gratitud no estaban los médicos ni los tratamientos, aunque los respetaba profundamente. En el centro estaba ella, la Virgen de Guadalupe, la madre que no la abandonó, la que la sostuvo en su hora más oscura, la que transformó su llanto en propósito. Un día, mientras encendía una vela frente a una imagen grande de la Virgen en su parroquia, María Teresa hizo algo que nunca había hecho. Se consagró por completo, no como una promesa apresurada, ni como una superstición, sino como una entrega libre y amorosa. Puso su vida, su salud, su futuro, sea cual fuera, en manos de María. Le dijo: Madre mía, si tú me salvaste, úsame como quieras. Yo soy tuya. Y esa oración, hecha en silencio, fue uno de los actos más profundos de su vida. Porque quien se entrega por amor, sin exigir nada a cambio, ha comprendido el verdadero sentido del milagro. En Salmo 116, el salmista pregunta: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esa era la pregunta que palpitaba en el corazón de María Teresa, y su respuesta no fue construir un altar de mármol, ni escribir un libro. Su respuesta fue más sencilla, pero más poderosa: vivir agradecida, vivir con fe, hablar con amor, testimoniar con su propia vida que Dios actúa, y que lo hace muchas veces a través de su madre. Porque cuando una persona es tocada por lo divino, lo único que puede hacer es dar gracias, y convertirse ella misma en milagro para otros. El milagro que vivió María Teresa no se quedó encerrado en su cuerpo, ni en las paredes del hospital. Su historia empezó a extenderse como un río silencioso que riega tierra seca. Los vecinos que antes apenas la saludaban comenzaron a acercarse para contarle sus penas, pedirle consejo o simplemente sentarse junto a ella. Su pequeño apartamento se convirtió en un rincón de oración, un lugar donde el café y la palabra se mezclaban con el aroma de las velas encendidas y el susurro del rosario. Ya no era solo María Teresa la que había sido tocada por la Virgen. Ahora era instrumento de consuelo para otros. Incluso su médico de cabecera, aquel hombre que se mostraba tan escéptico al inicio, le pidió un día que rezara por su esposa, que estaba pasando por un tratamiento complejo. «Usted tiene línea directa con el cielo», le dijo en tono de broma, pero con una sinceridad que no se podía esconder. María Teresa sonrió y respondió con humildad: «La línea la tenemos todos, solo hay que marcar con el corazón». Y le entregó, sin palabras grandilocuentes, una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. Aquel gesto, tan sencillo, fue más poderoso que un sermón entero. En Mateo 5:16, Jesús dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». María Teresa no predicaba desde un púlpito, predicaba desde su vida, desde la forma en que miraba, en que escuchaba, en que agradecía.
porque la luz que había recibido no era suya, era reflejo de la ternura de María, la madre que no la dejó caer. Y esa luz, como toda luz verdadera, no se puede esconder. Ilumina sin hacer ruido, calienta sin quemar, y guía sin imponer. Así, poco a poco, la fe sencilla de una mujer sanada empezó a cambiar también el mundo a su alrededor. Un día, en una pequeña reunión de oración en la parroquia, una mujer joven se acercó tímidamente a María Teresa. Tenía los ojos hinchados de llorar, las manos temblorosas y una expresión de derrota. Le contó, entre susurros y pausas, que acababa de recibir un diagnóstico parecido al que ella tuvo, que no entendía por qué Dios permitía eso, que sentía miedo y, sobre todo, mucha soledad. María Teresa no la interrumpió, solo la escuchó, la miró con ternura, y cuando la joven terminó de hablar, la abrazó. Un abrazo largo, silencioso, profundo, un abrazo que decía: «Yo también estuve ahí». Y salí. Ese encuentro se repitió muchas veces, con muchas personas, porque cuando alguien ha sufrido y ha sanado, su presencia ya no es la misma. María Teresa se convirtió en un faro, no porque tuviera respuestas para todo, sino porque tenía una certeza inquebrantable, que el dolor no es el final de la historia, y que la Virgen nunca abandona a un hijo que clama con fe. Sus palabras eran simples, pero llenas de poder. Decía: «No temas, tú no estás solo, ella ya te está cuidando». Y lo decía con la convicción de quien no solo cree, sino que ha vivido en carne propia ese consuelo invisible. En 2 Corintios 4:17, San Pablo nos recuerda: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». ¡Qué frase tan poderosa! El dolor que María Teresa atravesó no fue en vano. Fue escuela, fue semilla, fue puente. Y hoy, su vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en una antorcha para los que venían detrás. Su historia era una carta viva que decía: «Dios no te ha olvidado, y la Virgen sigue caminando a tu lado». Porque los que han sido tocados por el milagro se convierten en testimonio para los que aún lo están esperando. A medida que los años pasaban, la historia de María Teresa dejó de ser solo suya. Comenzó a circular de boca en boca, como esas historias que no necesitan publicidad, porque están cargadas de verdad. La gente decía: «Ella es la señora a la que la Virgen le salvó la vida». Pero María Teresa siempre corregía con una sonrisa serena: «No me salvó solo la vida, me salvó el alma». Porque para ella, el verdadero milagro no fue haber vencido una enfermedad, sino haber sido transformada desde adentro. El cáncer la debilitó físicamente, pero el amor de la Virgen la fortaleció espiritualmente. Y ese regalo era algo que debía compartirse, no guardarse. En más de una ocasión, fue invitada a contar su testimonio, y aunque no era oradora, ni le gustaban los micrófonos, aceptaba con humildad, no para que hablaran de ella, sino para que otros recordaran que todavía hay esperanza, que la Virgen sigue obrando, que los milagros no son del pasado, ni solo para los elegidos, que también llegan a quienes se sienten pequeños, rotos, cansados. Su voz, suave pero firme, decía siempre lo mismo: «A mí me salvó una madre, y esa madre se llama María». En Lucas 1:49-50, la misma Virgen proclama en el Magnificat: «Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». Eso es exactamente lo que vivió María Teresa, la misericordia de Dios a través del corazón de una madre. Y ese milagro, que empezó en lo más íntimo del dolor, se convirtió en legado, porque quienes reciben una gracia tan grande no pueden seguir igual. Están llamados a brillar, a consolar, a sostener y a recordar al mundo que, cuando la Virgen de Guadalupe interviene, el cielo toca la tierra. Hoy María Teresa vive con gratitud. No sabe cuántos años más estará en esta tierra, pero lo que sí sabe es que cada día es un regalo y una oportunidad para amar. El milagro que vivió no quedó como una anécdota del pasado. Sigue floreciendo en cada persona que escucha su historia, en cada alma que se atreve a creer nuevamente, en cada corazón que se reconcilia con la fe. Ella siempre dice que no fue especial,
que no fue más santa ni más fuerte. Solo fue una mujer que, en medio de su debilidad, se atrevió a mirar al cielo y clamar: «Madre, no me dejes sola». Y como toda madre fiel, la Virgen respondió: «Este video, este mensaje, este testimonio, tal vez ha llegado a ti porque tú también estás esperando un milagro. Tal vez estás cansado. Tal vez has sentido que la vida te ha golpeado más de lo que puedes soportar. Pero hoy quiero que recuerdes algo. La Virgen de Guadalupe sigue obrando. Ella no está lejos, no está en silencio. Ella está ahí, justo a tu lado, esperando que abras tu corazón, aunque sea con una oración pequeña, una lágrima sincera, una mirada al cielo. Ella escucha, ella intercede, ella actúa. Y si esta historia ha tocado tu alma, quiero invitarte a algo muy especial. Escríbenos en los comentarios. ¿Tienes una historia en la que sentiste que la Virgen te protegió? ¿Por quién estás pidiendo un milagro hoy? ¿Te gustaría que oremos juntos por tu intención? Si este video te dio paz, compártelo con alguien que esté pasando por una prueba. Tal vez esa persona necesita escuchar hoy lo que tú acabas de vivir. Gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen de Guadalupe te abrace hoy, te sostenga mañana y te acompañe toda la vida. No estás solo, no estás sola, estás bajo su manto, y eso lo cambia todo.